Comercio Internacional de la Universidad Abierta Interamericana y despachantes argentinos presentan Conexión Internacional, con la conducción de Claudia Marinelli y Marcelo Rábida por Radio Conexión Abierta. Tenemos en línea al ingeniero Miguel Ponce. Buenos días, Miguel. Claudia Marinelli, Federico Roveda y Elisabetta Vicoli te saludan. Pero qué alegría escucharlos, ¿eh? Lo mismo para nosotros. Necesitaría un poquitito más alto el retorno, los escucho muy bajito. Juli, ahí estás mejor, Miguel. Exacto, está perfecto. Y porque así es como corresponde. Acá estamos todos los que saben, ¿no? Perfecto, Reunidos. perfecto. Bueno, Miguel, a ver, en primera instancia teníamos anunciado en las redes el tema de las elecciones, pero la verdad que antes de entrar en ese tema yo quisiera pasar, sobrevolar dos que me parecen muy importantes, que los anunciamos como títulos, que la Cancillería analiza recurrir a la OMC por el tema de los derechos compensatorios del biodiesel altísimos, entre el 54,36 y 70,05. ¿Y en qué situación se encuentra Cataluña hoy? Bueno, los dos temas muy calentitos. El primero, yo te diría, es una formalidad inevitable, donde cada vez que uno se siente afectado, como nos ocurrió frente a la Unión Europea, te presentas ante la OMC, se arma un panel y luego viene todo el proceso que, en el caso de Unión Europea, nos llevó a que ganáramos ese panel y por eso pudiéramos volver, ¿no es cierto?, con nuestras exportaciones de biodiesel a Unión Europea. Con Estados Unidos también el problema es que, claro, digamos la verdad, aquí lo que se trata ahora es de corregir desde la formalidad y teniendo en cuenta los tiempos, que por supuesto son muy largos, errores que ha habido en el manejo de la diplomacia comercial. Es decir, nosotros sabíamos, cuando estuvimos reunidos con Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos aquí, en aquel momento que vino a intentar, ¿no es cierto?, que Argentina se alineara con los Estados Unidos en la comprensión de una posible intervención militar a Venezuela, que por supuesto se le dijo que no a nivel país y fue correcto. 48 horas después vino la sanción, ¿no es cierto?, y pese a que el lobby local había pedido subir un 23, un 30, entre un 23 y un 30%, el arancel nos metieron el 60%, lo cual obviamente significa un castigo político. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Inmediatamente después empezaron las gestiones para ver cómo se revertía esta situación. Y esas gestiones tienen dos andariveles. Un andarivel desde lo que es la diplomacia comercial. Hablemos explícitamente, el área económica de nuestra Cancillería, fuertemente devaluada, como lo hemos charlado en cada intervención que hemos tenido con ustedes allí, no ha logrado generar lo que debió haber sido una gestión, yo diría, que además de implicar la formalidad, transitar el camino de lo que se suele denominar bajo cuerda, ¿no es cierto?, negociaciones paralelas, es decir, sentar a nuestros privados potentes, fuertes, concentrados, como son los exportadores de biodiesel, con el lobby norteamericano de quienes se sentían afectados por estas exportaciones y haber intentado ayudar a que se generara ahí un camino para llegar a un punto de acuerdo. ¿Qué se hizo en cambio? Teniendo en claro de que, primero, está la grosería de que no tengamos aún un embajador en los Estados Unidos, que es lo mismo que no tener un embajador argentino en Brasil o en China o en Unión Europea, ¿no es cierto?, en nuestros principales mercados. Además de esta grosería, se intentó reemplazar la diplomacia comercial profesional por la diplomacia presidencial. Se le hace hablar al presidente hace unos días con Estados Unidos encima, no con el presidente, no con Trump, sino con Pence, para ver de qué manera se revertía esta situación. Y se anuncia que en un breve plazo vamos a volver a exportar a los Estados Unidos. Un quemo, digámoslo con todas las letras, casi rayano con la mala praxis, porque se pretende reemplazar, insisto, lo que es la diplomacia profesional comercial por la diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial, que por supuesto es efectiva en el 90% de las veces que se aplica, se hace inmediatamente después que el camino ya está pavimentado por los profesionales.
insisto, el presidente tiene que intervenir para poner el gancho final y coronar una jugada, no para reemplazar lo que debió haber sido una tarea, ¿no es cierto?, de profesionales. Por eso es que yo la verdad estoy indignado con esta situación. Punto uno. Obviamente ahora vamos a la OMC, esto puede llevar hasta años. En enero nos van a fijar lo que va a ser el arancel definitivo, porque este es un arancel transitorio. Yo espero que urgentemente, además de la designación de un embajador, haya una operatoria acelerada, que soy pesimista, para intentar revertir esto antes de enero. Si no es así, y yo creo que el gobierno claramente piensa que no es así, por eso anuncia que va a hacer la presentación ante la OMC. También puede ser que sea un anuncio de que se va a hacer y se demore hasta enero cuando salga el definitivo, en cuyo caso meses más, meses menos, la cosa no se altera, teniendo en cuenta que por delante nos viene un camino de ardua negociación y espera. Cataluña, estamos viviendo la locura de la posverdad, que es casi un tiempo de mentiras llevada al paroxísimo. En estos momentos están funcionando en paralelo los dos parlamentos, el Parlamento Nacional resolviendo el grado de profundidad de la aplicación del 155 y el Parlamento catalán resolviendo las formas de resistencia del 155 y la declaración de independencia. Es una locura. Sí. O sea, ¿qué implica esto? El fin de semana desembarcan tropas federales para tomar los puertos y los aeropuertos. Destituyen a toda la asamblea constituyente, el Parlamento catalán, quedan destituidos y hasta pueden ir presos los parlamentarios por haber violado la normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Acabo de hablar con un importante funcionario argentino permanente en la embajada, en el consulado argentino en Barcelona. Enseguida volvemos con más Conexión Internacional. Más Conexión Internacional. La marcha que se plantea para mañana, que ya estaba convocada de antes, de aquellos que se oponen y que piden paz y que se oponen a el tema independentista, pero también se oponen a la represión de Madrid, va a ser impresionante. Lo que esperamos es que haya paz, porque no me extrañaría que se encontraran también con una contramarcha de los independentistas celebrando la independencia y llamando a resistir. O sea, el nivel de escalada que las conducciones políticas inútiles que tiene Cataluña en este momento y aberrante como es la de Rajoy, ha llevado a un punto francamente insólito en toda la historia de España. Ni en las épocas del tejerazo hubo el nivel de, recordemos a los oyentes que son más jóvenes que nosotros, Tejero se levantó luego de la muerte, ¿no es cierto?, de Franco, en una intervención que el rey y Adolfo Suárez ayudaron junto con todo el parlamento político, el arco político español, digamos, abortar ese intento de golpe de Estado. El nombre de tejerazo viene porque el militar que se levantó fue Augusto Tejero, ¿no es cierto? Bueno, ahora el nivel de tensión que hay en España, el nivel de tensión que hay en Cataluña, la angustia que se vive es infernal. Al margen, podríamos analizar y hasta cuantificar los daños comerciales que ya vive Barcelona y Cataluña toda, ¿no? Sí, a mí lo que me parece, a mí me parece como desde un principio que esto se ha manejado con cierto grado de ingenuidad, siempre lo dije, con Puigdemont y sí, todos los idearios, digamos, de esta proclamación unilateral de la independencia, que, bueno, que no iba a tener consecuencias de tipo comercial. Siempre me pregunté si no había algo detrás de esto, algunos intereses ocultos, y por el otro lado, debo decir, nobleza obliga, que también me parece bastante inocente por parte del gobierno central pensar que por la aplicación del artículo 55 se está resolviendo la situación. Por supuesto que no, cada vez te diría, no debe quedar nadie que piense que se resuelve. Piensan que se agrava, pero que no les queda otro camino. Los empujan a tomar una resolución constitucional en aras de ver si, para mí, a ver, cómo creo que evoluciona. Largan esto, hacen la intervención. El sábado hay una situación de mucha tensión y puede que hoy
haya una suerte de alivio si quien nombren de interventor, llamémosle, o el título que le pongan a quien vaya a hacerse cargo administrativo y políticamente de Cataluña, convoca elecciones. Yo creo que va a salir una convocatoria de elecciones, pero ahora en lugar de ser llamada desde Cataluña, va a ser llamada desde Madrid. Esta es mi lectura, como una probabilidad. A lo mejor me equivoco y a lo mejor siguen con la locura y avanzan en un intento de control absoluto desde Madrid, ¿no? Bueno, eso sería una locura, porque si realmente tienen conocimiento, avanzar me parece una negligencia absoluta. Pero es que todos pensamos que esto se iba a frenar antes y han seguido avanzando. Han tenido el precipicio a la vista y han seguido avanzando. Sí. El día de ayer hablé 4 veces con España, particularmente con gente de Cataluña, periodistas, empresarios, gente de la Cancillería nuestra que está instalada allí, etcétera. El nivel de angustia que se vivía en las calles era desconocido. Desaparecieron todas las banderas catalanas por miedo a que la gente fotografíe pensando ya que están viniendo las tropas españolas. Bueno, no sé si me entendés lo que estoy... Han quedado solamente colgadas en Cataluña las banderas españolas. Sí, es de locos. Es de locos. Pasando a nuestro tema nacional, tenemos, bueno, ahora analizamos los resultados de las elecciones en el medio de una situación de balanza comercial que ha acumulado el noveno mes consecutivo de déficit, alcanzando en 9 meses un récord de 5.200 millones de dólares. Por el otro lado, según Fiel, tenemos que la industria ha crecido un 5,6%. Y son noticias que exactamente son complementarias. Una explica la otra. Bien, y permíteme cerrar, privados que proyectan una inflación para 2018 entre 14% y 19%, y con un presidente obviamente fortalecido luego de los resultados de las elecciones, prácticamente podemos decir en vísperas de negociación con los gobernadores, debilitados también por el otro lado por el resultado de las elecciones. Bueno, a ver, es realmente un tablero de ajedrez donde hay que saber moverse. Por el otro lado, la verdad, la figura de María Eugenia Vidal absolutamente fortalecida, no solo como resultado de las elecciones, sino también en el marco de la negociación de la coparticipación federal y los resultados que puedan surgir del recurso interpuesto ante la Corte. Exactamente, sobre el fondo conurbano respecto del techo que tienen asignado. Sí. La síntesis que has hecho es perfecta. Te diría lo siguiente: empiezo por el final y vamos hacia tu inicio. Conexión Internacional. Enseguida volvemos con más Conexión Internacional. Conexión Internacional por Radio Conexión Abierta. Más Conexión Internacional. El final, lo de María Eugenia Vidal, es muy importante, no solo porque obviamente se ha transformado en la principal líder, diríamos, territorial en Argentina, ¿no es cierto?, sino porque además de esta pelea que vos bien estás planteando en términos de la coparticipación y el fondo del conurbano, da señales que precisamente marcan que ha empezado a ejercer este poder que ella ha logrado en términos de soberanía popular y mandato de sus electores, que es plantearse el achicamiento del gasto de la política. Es la primera vez que en Argentina yo veo medidas concretas de achicamiento del gasto de la política. ¿Qué implica eso? Termina con las jubilaciones de privilegio a nivel provincial. Le plantea un techo al gasto que pueden tener los legisladores de la provincia de Buenos Aires, que como vos sabés, son los legisladores mejor pagos de toda Argentina. Inclusive, muchos dirigentes quieren ser diputados o senadores provinciales antes que nacionales, porque obviamente cobran más que los nacionales, lo cual es toda una aberración, pero también toda una fotografía de los niveles de distorsión con que esa provincia, la más importante del país, se ha manejado en términos de gasto público, ¿no es cierto? Entonces, ella da la señal: reclamo lo que nos corresponde, pero doy una muestra de que achico. Y esto marca un grado, yo diría, de madurez política y de inteligencia que la pinta de cuerpo entero, ¿no? Sí, absolutamente. Volvamos hacia lo principal. Lo principal, a mi juicio, es algo que hemos charlado allí en estudios contigo cuando recién empezaba
el gobierno de Mauricio Macri. Habíamos dicho la necesidad de establecer políticas de Estado, que para que hubiera políticas de Estado era necesario convocar a un acuerdo político, económico y social. Bueno, parece que llegó el tiempo de los acuerdos. Ahora está en debate ahora el formato de los acuerdos. Vos bien dijiste, hay 2 reuniones importantes la próxima semana. Una reunión, la del presidente con los gobernadores, donde ayer los gobernadores ya se abroquelaron, inclusive trayendo a gobernadores no peronistas como Lipstick de Santa Fe, que participaron, trayendo a gobernadores K, que se pensaban que no iban a estar, como a la propia Alicia, encolumnándose con quién, y esta es la señal y la foto. ¿Quién estaba presente? Pichetto, como diciendo, el Parlamento va, que tiene todavía mayorías importantes de la etapa anterior, hasta que se produzca el cambio no van a poder avanzar con reformas que perjudiquen a las provincias que estamos representando. Obviamente la gran ausente en esa mesa ayer en el Consejo Federal era la Ciudad de Buenos Aires, desde ya. Segunda reunión importante, la de el CCK, el próximo lunes al mediodía, donde 170 dirigentes empresarios, gremiales, la iglesia, las universidades, obviamente las direcciones de los partidos políticos con representación parlamentaria, etcétera, etcétera, van a escuchar del presidente de la Nación, yo diría, el documento tal vez más importante en los últimos tiempos, que es qué grado de reformas estructurales se van a plantear que necesitan ser acordadas de una manera como la que se está planteando. Vamos a conocer seguramente el formato. Hay un debate sobre esto. Si vos lo escuchás hablar a Ernesto Sanz, parece que fuera una suerte de gran acuerdo, ¿no es cierto?, y de todos sentados en la mesa. Si escuchás a algunos otros técnicos más acostumbrados a lo que ha sido el pensamiento último de los últimos tiempos del presidente, uno diría vamos a una sumatoria de acuerdos sectoriales, estilo Vaca Muerta, estilo la industria de la construcción, estilo la industria automotriz, donde hubo acuerdos parciales, particulares y a medida. Me parece que todos debiéramos intentar de que con este nuevo poder que las urnas le han conferido, ¿no es cierto?, al actual oficialismo, el presidente en esta disyuntiva entre optar entre ser un estadista o ser un político que acumula poder y por lo tanto se aferra de Mauricio 2019, elige el primer camino, el del estadista que está dispuesto inclusive a cerrar una grieta que hasta este momento nos ha impedido no solo resolver, sino ni siquiera nos ha permitido afrontar el debate sobre problemas estructurales que Argentina tiene pendiente. Ni un solo problema de estos planteados se va a poder resolver a través del mantenimiento o profundización, mucho peor, de una grieta que, como sabemos, impide la posibilidad de encontrar políticas de estados comunes. Aquí la democracia es el encuentro de los diferentes. El encuentro del lunes tiene que ser win-win, donde ganemos todos y por lo tanto todos cedamos algo. Me parece que con el poder conferido por las urnas, por el ejercicio de la soberanía popular, el presidente está en condiciones de hacer un gesto de grandeza y de convocar realmente para la gran tarea que es transformar el país con temas estructurales que hasta este momento vienen siendo muy demorados, entre ellos la agenda de la competitividad, obviamente. Miguel, y ya para ir cerrando de esta realmente tan sustanciosa nota, Charlita, tremenda, yendo a una cuestión más económica, pero siempre la política detrás de la economía. Conexión Internacional, con la conducción de Claudia Marinelli y Marcelo Rábida por Radio Conexión Abierta. Conexión Internacional por Radio Conexión Abierta. Más Conexión Internacional. Los privados que proyectan una inflación para el 2018 entre el 14% y el 19%. Sí. Esta política desinflacionaria del Banco Central que tenemos siempre por tasas altas, siempre provocar el shock monetario, ¿no? Para poder detener la inflación. ¿Cómo ves a partir de estas elecciones esta situación? Te estoy pidiendo que seas un gurú, ¿no? Pero digamos,
¿Tenés alguna visión en particular sobre el tema? Sí, yo creo que, diríamos, Bilardo suele tener una frase que se hizo popular y que pocos saben que su origen fue de él, que es equipo que gana no se cambia, y me parece que en ese sentido Sturzenegger se ha ido transformando gradualmente en el economista más importante, es decir, entre Duhovne y él, obviamente el presidente hoy me parece tiene más confianza en los manejos de Sturzenegger. Esto implica una actitud protagonista del Banco Central en la lucha antiinflacionaria, por más que se hayan equivocado las metas, por más que esas metas planteadas no fueran alcanzables y que vamos a terminar con una inflación el año bastante superior a las metas del 17, ¿no es cierto? Sí. Pero el presidente apuesta a la tendencia, y yo creo que si bien en el objetivo elevado del proyecto de presupuesto nacional aparece una meta inflacionaria del 14 de piso, me parece que esa meta no se va a alcanzar, va a ser mayor, va a estar a lo mejor inclusive un poquitito por arriba de la que los propios privados han hecho trascender ahora, y me parece que igualmente la política activa del Banco Central como principal herramienta de lucha contra inflación va a continuar. ¿Por qué? Porque la tendencia está siendo, diríamos, respetada, y creo que al presidente le está preocupando más las señales que se dan al mercado, bancando la política rígida del Banco Central, que generar algún tipo de disrupción que diríamos, le genera a él desconfianza en cuanto a que lo que pudiera reemplazar esta política pudiera tener un efecto mejor. Yo creo que el convencimiento que él tiene en términos de la confianza de Sturzenegger hace de que todavía tengamos estas tasas, ¿no es cierto?, que por supuesto generan preocupación. ¿Por qué? Porque están generando un aceleramiento en el proceso de endeudamiento externo, donde la gran inversión, arriba del 95% de la inversión que ha entrado al país, es inversión especulativa y financiera. Y esto obviamente va en contra de la política que nosotros generalmente preferimos, que es que las inversiones que vengan al país sean las productivas, las que traen fierro, las que se pueden tocar, y que por lo tanto un proceso de algún grado de peligro que pudiera haber en la economía haría de que estas inversiones productivas sean más difíciles, mucho menos volátiles que las inversiones especulativas, que son las que han entrado. Acá, si de pronto la vulnerabilidad que pasamos a tener porque la Fed en Estados Unidos te aumente 1 o 2 puntos la tasa y genere una corrida de los capitales que hoy están viniendo aquí, porque obviamente la tranquilidad de tener una tasa tan elevada te garantiza conseguir una inversión y un rendimiento de tu capital que no lo podés obtener con ninguna inversión productiva. Esta es la realidad. Sí, ¿y cómo juega acá, digamos, Estados Unidos, Trump, el aumento de la tasa ya? Hoy es clave el día, porque hoy se resuelve quién es el nuevo presidente de la Fed. En el día de hoy precisamente hay una pelea. Si es uno de los postulantes, es muy posible que se mantenga la actual política, la que llevó la expresidenta de la Fed, ¿no es cierto?, de la Reserva Federal, hasta ahora. Si en cambio se diese una vuelta de tuerca y se eligiese la otra opción, es posible que tengamos precisamente un aumento de la tasa para intentar recuperar capitales hacia el territorio de los Estados Unidos. Bueno, realmente un punto muy importante. Hay que estar muy atento a esto. Por eso, sí, a mí me parece que también. Bueno, Miguel, el miércoles nos estamos encontrando en Mercado por Expertos. Sí, señor. Gran abrazo. Suerte con todo. Chau, Miguel. Chau, Miguel. Chau, Miguel. Conexión Internacional, con la conducción de Claudia Marinelli y Marcelo Rábida por Radio Conexión Abierta.